Dios les bendiga y Dios les guarde a cada uno, ¿verdad?, que está escuchando a esta su programación MIC Revelación Divina. Bienvenidos todos a los amigos de amigos. Dios bendiga a todos los santos en la familia, ¿verdad?, de la fe. Y si nos está visitando por primera vez, usted también es bienvenido y quisiéramos que se haga parte de este discipulado, participante de este ministerio y a la misma vez, ¿verdad? Si yo sé que el Señor lo quiere así, también sea parte, ¿verdad? Y se convierta en un creyente. Gloria al nombre del Señor. Bienvenidos. La lección para el día de hoy es la número 30. Y esta es su programación, lecciones abreviadas de las Escrituras. Amén. Gloria al nombre del Señor. La lección para de hoy pues es prevaleciendo sobre el mundo, parte 4. Parte 4. Ya faltan solamente 2 lecciones más, ¿verdad? Mundo parte 5 y prevaleciendo sobre el mundo parte 6. Y estaríamos terminando las 32 lecciones, ¿verdad?, de este discipulado. Así que muchas gracias por su participación, ¿verdad? Les damos de antemano. Y nada, vamos directamente a la lección del día de hoy, prevaleciendo sobre el mundo, parte 4, y no dije Juan porque, ¿verdad?, mirando a la pantalla, Juan capítulo 16, verso 33, si no me equivoco, es el último versículo que utilizamos en la última lección, mundo parte 3. Dice la palabra del Señor, con toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 16, verso 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí, refiriéndose a Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo, Jesucristo, he vencido al mundo. La palabra de mucha motivación. Y dije eso y pensé enseguida ¿verdad?, a los muchos predicadores o, ¿verdad?, oradores, los que tienen el arte ¿verdad?, de hablar en el público y con su oratoria, ¿verdad?, tratan de motivar, ¿verdad?, a los creyentes. Pero esto no es, ¿verdad?, de motivar, sino se utiliza la motivación de las Escrituras, de lo que dice las Escrituras, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Amén. Está visitándonos de Iliana, ¿verdad? Y creo que, no sé si es la primera vez, pero si no, pues muchas gracias, hermana en Cristo, que Dios ya te está bendiciendo mientras está participando de este discipulado. Y gracias a todos aquellos que siguen llamando. Estas cosas os he hablado. Cuando él dice estas cosas os he hablado, fíjese, yo di la última asignación que le di a ustedes. Le dije que leyeran Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, porque ahí es donde se deja ver la mayoría de la conversación de la cual este texto, ¿verdad?, está terminando, el último versículo del capítulo 16 según San Juan. Estas cosas os he hablado, refiriéndose a las que están en los capítulos anteriores, para que en mí tengáis paz. Gloria a Jesús. Y hablando de paz, nosotros tenemos esa paz. Amén. Hay un versículo, lo dije en la lección de ayer mientras enseñaba en inglés, los miércoles a las 7:30,
Y es que hay un texto muy utilizado, ¿verdad? Cuando se está predicando y llega el momento. Dios te bendiga, Willy. Amén. Eres un vencedor. Gracias por estar con nosotros. Amén. Muchas veces se utiliza ese texto donde dice, ¿verdad? Llamando al inconverso con especialidad, le decimos que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo Jesús, os haré descansar. gloria a Dios. Y eso está bien porque Jesucristo lo dice en el libro según San Mateo, capítulo 28 y su verso 11. Venid a mí. Pero una vez que el no convertido viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, traído por el Espíritu Santo, pues entonces, ¿verdad? Inmediatamente, cuando la persona nace de nuevo, ¿verdad? Pues ya tiene esa paz. Entonces no hay que seguir buscando paz, porque una vez que hemos ¿verdad? Tenido ese encuentro, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya estamos en esa relación con Gloria nuestro Señor Jesucristo, pues ya tenemos esa paz. Eso es así. Y estamos hablando de una paz interna. Amén. Amén. No una paz externa, ¿verdad? Porque la paz externa muchas veces está basada en aquellas cosas que poseemos o ¿verdad? O lo que esté aconteciendo en el medio ambiente de ese momento. Pero no, la paz, esa paz externa nunca debe de sacarnos, Aleluya. ¿verdad? O despegarnos de esa comunión que tenemos con la paz interna en Cristo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Está hablando al creyente. Que él ya lo iban a entregar. Ya lo iban a entregar por Judas. Y por eso él sabía que se iban a quedar un poco tristes, Amén. un poquito turbados y un poquito sin paz. Entonces él le dice, no, todo lo que yo le he dicho es para que tengan paz. En otras palabras, confíen. Él lo había dicho en Juan, en el capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. Amén. Creer en Dios, así como ustedes creen en Dios, pues también crean en mí. Tranquilo. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiar o gozaos, dice algunas versiones, ¿verdad? Confiar, porque yo he vencido al mundo. Y nosotros estamos hablando sobre el tema prevaleciendo sobre el mundo. Se componen de 6 partes, de 6 lecciones. Amén. Y ya vamos por la número 4, y luego 5 y 6, y hemos de terminar esta serie. Gloria Aleluya. al nombre del Gloria Señor que a es para Dios. siempre. Habíamos dicho la semana pasada que aunque nuestro Señor Jesucristo se sometió a las leyes superiores, ¿se recuerdan? Y pagó contribuciones al imperio romano. Nuestro Señor Jesucristo no anduvo según el sistema social, físico, natural, ni mundano. No hay mejor ejemplo, ¿verdad?, para que nosotros entendamos eso, de que no podemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esa fue la primera lección, ¿verdad? Y estábamos hablando en primera de Juan, ¿verdad? Su capítulo 2 y versos 15, 16 y 17. Voy a decir algo, mire. No se está operando según el orden de Dios. Y la razón por la cual no se está operando conforme al mundo de Dios, es decir, el mundo espiritual de Dios, es porque se está viviendo
conforme al mundo, y el enfoque está puesto en los 5 sentidos Eso es así. y no Amén. en el orden o no conforme al campo espiritual, sino más. El enfoque está puesto ¿en qué? En los 5 sentidos. Los 5 sentidos no es otra cosa sino la carne, la mente. Y de la forma que se hace, ¿verdad? ¿Verdad? No dejando la vieja manera de vivir. Porque el viejo hombre ya no está en nosotros. Eso es otra cosa. En nosotros lo que hay es una naturaleza para el nuevo nacido. Yes. Y es la naturaleza del nuevo nacido. Aleluya. Muchas veces se enseña que tenemos 2 naturalezas. Nosotros tenemos una, porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, lo que queda en nosotros del viejo hombre son las malas costumbres, las malas mañas, lo que es conocido, ¿verdad?, como las huellas, ¿verdad? ¿Sabe lo que es tantos años vivir pensando mal, haciendo el mal, no agradando a Dios y etcétera? Pues por supuesto, eso está ahí, en la mente, ¿verdad? Y aunque uno ya hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo, la carne todavía, ¿verdad? Está o es parte del ser. Es decir, que hasta que Cristo no venga o nosotros vayamos a Él, la carne siempre va a estar, ¿verdad?, por así decirlo, cerca del oído, cerca del hombro. Entonces no podemos seguir viviendo, ¿verdad? No se puede vivir de esa vieja manera de vivir, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Crescencia, ¿verdad? Que ella siempre está con nosotros. Y la victoria siempre ha sido tuya en Cristo Jesús, ¿verdad? Sino que esa manera vieja que antes vivíamos estaba basada, ¿verdad?, por lo que se ve, o es decir, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que saboreamos, por lo que tocamos. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Y está bien, pero mire también otra cosa. Pensando erróneamente que si algo no tiene sentido, ¿verdad?, llegamos a una conclusión que si algo no tiene sentido, no es de Dios. Es al revés. Nosotros, en lugar de decir que no es de Dios porque no tiene sentido, debemos de decir, ¿verdad?, si algo no tiene sentido, entonces debe venir de Dios. Amén, porque Amén. nosotros no podemos dejarnos, ¿verdad?, dominar o guiar, ¿verdad?, por los sentidos conocidos como la carne. La mente siempre está corrupta. Amén. Si algo no tiene sentido, entonces debe de venir de Dios, porque lo de Dios no está basado en los sentidos. ¿Sabe qué? Cuando Dios habla al creyente, cuando Dios te habla a ti, a mí y a todos los demás que me están escuchando en el mundo entero, Dios nos habla, o Dios le habla al creyente mediante el orden o campo espiritual. Y si el creyente, ¿verdad?, vive conforme al campo terrenal, al campo social, mundano, y no conforme al campo espiritual, que es por la fe, si se está andando conforme al mundo, ¿verdad?, en lo terrenal, no en lo espiritual, mire, la tal persona, el tal creyente no va a entender nada de lo que Dios le esté diciendo. Gloria al nombre del Señor, es que no va a entenderlo.
¿Por qué? Porque se debe, dice, lo que Dios nos dice, y mayormente a través de las Escrituras, se debe discernir espiritualmente. Gloria a Jesús. ¿Cómo se debe discernir todo lo que Dios quiera decirte? Espiritualmente. Y no basado en lo que los sentidos te puedan, dictar. Primera de Corintios, su capítulo 2. Bueno, Primera de Corintios, no, Segunda de Corintios. No, estamos bien. Primera de Corintios, capítulo 2, su verso 13 y 14 dice así. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Se tiene que discernir espiritualmente. Releo. Lo cual también hablamos no con doctas palabras, ¿verdad?, de humana sabiduría. Dios bendiga a la hermana pastora, a la hermana Lili. Amén. Dios te bendiga mucho y bienvenida. Amén. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Por eso yo siempre le digo, tengan su ¿verdad?, su lápiz y su bolígrafo, y ¿verdad?, para apuntar nota para que luego puedan. Bueno, ahora usted puede volver de nuevo a, ¿verdad?, una vez que terminamos la lección en Facebook Live, ya nosotros pues ¿verdad?, we post lo posteamos y para el público, para que el público lo vea, ¿verdad?, si es que llegó un poquito tarde del trabajo o del culto. El versículo 14 dice así. Habíamos leído el 13 y ahora vamos a leer el 14. Mas el hombre animal, el hombre animal no percibe Aleluya. las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto es lo que dicen las Escrituras. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre animal, ¿verdad?, para él son locuras. En otras versiones dice, no dice animal, sino que dice más el hombre, ¿verdad?, natural. Muy importante que se sepa cómo dice una versión y cómo dice otras. ¿Por qué? Porque le son locuras. Y no las puede entender. Hasta cierto no se puede culpar por esta razón. Porque incluyendo, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a las Escrituras, tenemos que llevarnos de la dirección para que del Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios quien nos ilumine lo que por el Espíritu Santo, a través de los santos apóstoles y Amén. profetas, ¿verdad?, fueron inspirados para escribir. Amén. Lo que hoy nosotros conocemos como las Santas Escrituras. Cuando uno va a las Escrituras, como lo estamos haciendo en estos momentos ustedes y mi persona, tenemos que ir con corazón sensitivo, abierto, dispuestos a aprender, ¿verdad?, a escudriñar. Y no podemos ir a las Escrituras, ¿verdad?, con lo que ya nosotros sabemos de lo que hemos oído. Porque tal vez lo que ha venido oyendo por largos años, tal vez no sea lo que la Biblia en realidad Right. nos Amen. dicta.
Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ilumina. Y lo que el Espíritu Santo nos ilumina de las Escrituras, a eso se le llama revelación divina. Amén. Eso es revelación. Revelación no es otra cosa sino la palabra. Así Uno es. tiene que estar buscando revelación, qué sé yo, por aquí, por allá, aquel dijo, aquel, o lo que esté pasando, porque estamos en los últimos días. No. Todo lo que Dios quería revelarnos a nosotros, ya lo hizo. Ya no hay más revelación. Hello. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermana Juana Victoria. Amén, por estar presente. Muchas gracias. Y aunque yo no les, diga su nombre en público, mire, yo le agradezco. Agradezco su presencia. Y eso es de grande motivación para mi persona. Y de parte de Dios, Dios le está diciendo a toda la audiencia, sí, muchas gracias. Porque el Dios que nosotros conocemos, usted y yo, Él es capaz de decirte a ti, gracias. Y en esta noche le está diciendo a todos ustedes, a través de mi persona, muchas gracias. Y especialmente a ti, Nancy. God bless you. Amén. Porque le son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de examinar o de interpretar, ¿verdad? O de entender espiritualmente. Pero como había dicho unos minutos atrás, si nosotros estamos mayormente enfocados ¿verdad? Con el mundo y las cosas que son del mundo. Santo. Entonces no estamos siguiendo el orden espiritual o el campo espiritual, ¿verdad? Lo de Dios, sino que estamos más envueltos con el amor que le pertenece a Dios, se lo estamos quitando, el tiempo, el espacio, Aleluya. la fuerza, el deseo, Amén. todas Gloria a estas Dios. cosas que yo mencioné, en vez de aplicársela a lo social. Imagínense si Cristo hubiera estado envuelto más en lo social y en lo natural y en lo físico. ¿A dónde estaríamos nosotros hoy día? No, Cristo, como dije ahorita, aunque le pagaba los impuestos al imperio romano, ¿verdad? Y se sometía a las leyes superiores, ¿sí o no? Amén. Él nunca vivió conforme al mundo y su sistema, sino que Él se mantuvo, ¿verdad?, su relación con su Padre espiritual, Aleluya. nuestro Padre espiritual que está en los cielos. Mirar las cosas de arriba. Gracias, Pongamos Señor. nuestra mirada en las cosas poder. de arriba que están en los cielos. Amén. Juan capítulo 4, esta partecita es muy importante y de vital importancia, porque esto no se dice todos los días. Muy importante, porque estamos hablando sobre el campo espiritual. Y nosotros, la mayoría de nosotros los cristianos, los creyentes, apenas no hablamos del mundo espiritual. Y muchas veces, Dios te bendiga, Bayón o Beyan Vélez, amén, gracias, ¿verdad? Por tu comportamiento, ¿verdad? Por tu koinonía en el griego. Por tu participación. No hablamos del campo espiritual, más hablamos de las enfermedades, de los problemas, de las finanzas, de la vivienda, housing, en otras palabras, nuestra cita, nuestros compromisos, y muchas veces decimos, es que no tengo tiempo. Que no tiene tiempo para las cosas de Dios. El que no tiene tiempo para las cosas de Dios, yo le voy a decir bien franco, un mensaje que yo predicaba cuando primero empecé a predicar. Algunas veces tratamos a Dios como plato de segundas manos. Y eso es malo. Bien, no queremos predicar. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios
es espíritu. Dígalo conmigo. Dios es espíritu. Una vez más. Dios es espíritu. Hago énfasis porque algunas veces nos olvidamos que Dios es espíritu. Entonces, eso fue Juan 4:24. Dios es espíritu. Y ahora en relación a espíritu, Juan 6:63 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las palabras, este es Jesús hablando, las palabras que os he hablado son espíritu. Amén. Ok. ¿Para dónde vamos? Bueno, hemos leído que Dios es espíritu. ¿Dios es qué? Espíritu. Y ahora Jesús dice, ¿verdad? Mientras estuvo en la tierra, refiriéndose, hablándolo hacia los discípulos. Las palabras que os he hablado son espíritu. Es decir, que Dios es espíritu y las palabras de Jesús, incluso la palabra, las escrituras, deben de tomarse, deben de considerarse, deben de entenderse, deben de interpretarse. Amén. Espiritualmente. Dios es espíritu, número uno. Y las palabras que Jesús habla, ¿verdad? También son espíritu. 2 veces, ¿verdad? Hemos hablado de espíritu. Ahora lo voy a llevar a un nivel que tal vez nadie te ha llevado. ¿Ready? Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5. Te voy a dar tiempo porque esto es muy importante. Esto es una nueva, ¿verdad? Vislumbre, una nueva Amén. iluminación que Aleluya. el Espíritu Santo quiere darte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el Dios de paz, volvemos de nuevo concerniente a la paz. Y el Dios de paz os santifique. Vamos a pararnos ahí. ¿Qué dice ahí? Y el Dios de paz os santifique. Añado. Hago notorio. Sea notable que el que santifica es Dios. Dios es el que santifica. Dios es el que purifica. Dios es el que te adopta como hijo a la familia de la fe. Dios es el que te justifica. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que te convierte. Nadie se convierte. Dios es el que convierte los corazones. Conforme a Ezequiel capítulo 36, Dios es el que convierte un corazón de Amén. carne, Gloria a Dios. perdón, de piedra a un corazón de carne. Ezequiel 36. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, ok, Dios es espíritu, las palabras que Jesús hablaba y las que tenemos al frente de nosotros son espíritu, y ahora este versículo está diciendo, y el Dios de paz os santifique, estamos hablando de tu persona, mi persona y todas las personas que están escuchando, y el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu, ahí no dice para que vuestra mente y alma es lo mismo, ahí no dice para que vuestra alma, entiéndase que alma se refiere a mente. Para que vuestro espíritu, el espíritu nacido de nuevo,
la nueva Amén. criatura, la nueva Gloria. tú, el nuevo yo, Hay los poder en nuevos todos los Jesús. que me están escuchando. El nuevo nacimiento, el nacido de arriba conforme al griego, Sí, Señor. que quiere decir de arriba el nacido de Dios. Y el Dios de paso santifique en todo para que vuestro espíritu, el hombre interior, la mujer, ¿verdad? El espíritu de la mujer, ¿verdad? Interiormente hablando, la parte que compone al ser, porque el ser se compone de tres partes: espíritu, alma, que quiere decir mente, y cuerpo. Y cuerpo, ¿Ves? amén. Pero cuando Dios nos habla, como dije ahorita, nos habla a nuestro espíritu. Dios no le habla a nuestra mente, porque la mente es carne. Y Dios no le habla a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también es carne, es físico. Dios se involucra en la parte del ser que se le llama espíritu, ¿verdad? Dice, y el Dios de paso santifique en todo para que vuestro espíritu, uno, alma que es mente, dos, y cuerpo, que son las tres Aleluya. partes que compone el ser humano. Dígalo conmigo. Yo Yo soy soy espíritu, espíritu y poseo y poseo una mente, una mente, right? Y poseo una mente. una mente. Y vivo Y vivo en un cuerpo. en un cuerpo. ¿Ves? Yo soy espíritu, poseo un alma o el alma, que es mente, y vivo, ¿verdad? O me manifiesto, ¿verdad? Porque al espíritu de uno no se puede ver. El alma, la mente pensante, ¿verdad? La Biblia le llama alma pensante cuando creó a Adán. Sí, para que vuestro espíritu, uno, alma, dos, y cuerpo, tres, sean guardados Aleluya. enteros. ¿Hasta cuándo? Se han guardado enteros sin reprensión. ¿Ves? Sin reprensión. Nótese que dice aquí, sean guardados. Vamos aquí, ¿ves? Sean guardados. Y el que guarda se llama Dios. Amén. Sí, aparte de él santificarte, ¿sí o no? Aparte de santificarte, Él es también el que nos guarda sin caída, conforme a Judas, ¿verdad? Verso 24. Porque Judas, el libro, no se le llama ni libro, bueno, se le conoce porque sigue siendo, ¿verdad?, parte del canon del Nuevo Testamento. Judas lo que tiene son solamente versículos, y el 24 dice que Él es el que nos guarda sin caída. Seguro que sí. ¿Decimos amén? Amén. Di amén o di, ay, Dios mío. Ok, sin reprensión. En otras palabras, sin falta. ¿Hasta cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos. Reza la palabra del Señor con su mayor reverencia. Ya estamos terminando. Pero en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, este es para nosotros. Este es para el creyente, para ti y para mí. Para ti y para mí. Hebreos 11:3. Mire cómo dice. Por la fe entendemos. ¿Verdad? Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos. En otras palabras, que por la fe es que nosotros podemos entender que los siglos fueron, fueron hechos, porque nosotros no estábamos ahí. Todo esto es por la fe. Nosotros, todo lo de Dios es por la fe. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos por la fe, ¿verdad?, que los siglos fueron compuestos. En otra versión no dice siglos, sino que dice el universo. Por la fe entendemos haber sido
compuesto los siglos, y ahí dice, por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y esta es la parte bien interesante, que nadie ni la oye. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Apúntelo. Siendo el universo fue hecho, ¿verdad? Los siglos fueron formados, creados. Por la fe lo entendemos así, y por la fe, ¿verdad? Y la palabra fueron creados. Dice a continuación en hebreo. Por la palabra de Dios, ¿verdad? Fueron creados, compuestos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Hay que anotar que en el texto que acabamos de leer, y lo quité porque no queremos que usted se preste atención a lo que quiero decir. En el texto leído indica que ahí indica que dos campos. Dos campos, sí. El campo que se ve y el campo que no se ve. Y mencionan los dos campos, ¿verdad? Dice, sin embargo, el campo que no se ve, el campo que no se ve es más verdadero que el que se ve. Nosotros creemos que el campo, todo lo que nosotros vemos, creemos que es más verdadero que el campo que no se ve. No, al revés, el campo que no se ve es más verdadero que el campo que usted pueda ver mediante, ¿verdad? O tocar con los sentidos. Porque lo que se ve, dice ahí el versículo, porque lo que se ve, siendo hecho lo que se ve, salió del campo que no se veía. El campo, ¿verdad?, que no se ve, se refiere al campo espiritual. Amén. Amén. Praise the Lord. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. Y voy rapidito porque el tiempo se me fue. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No mirando nosotros, usted y yo y todos los que están escuchando, que hayan nacido de nuevo. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. ¿Estamos claros? Amén. Y eso no es mío. 2 Corintios 4:18, eso siempre ha estado ahí. Que usted lo esté oyendo por primera vez, o lo ha leído, pero le ha pasado uno por encima. O se le han predicado, pero se le ha predicado y uno por encima. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales o temporeras. Repito, no mire las cosas que se ven, no ponga tu mirada en eso ni la confianza, sino a las cosas que no se ven. Dios no se ve, ¿sí o no? Porque las cosas que se ven son temporales. Esta versión es la versión que yo utilizo como parte del ministerio en la Reina Valera 1909. ¿Ok? Dice, porque las cosas que se ven son temporales o temporeras, mas las que son temporales, más las que está supuesto decir no se ven, más las que no se ven, ¿verdad? Son eternas. Aquí hubo un error de imprenta. Pero si usted va a la Biblia, es más, vamos a en Corintios, así es que dice, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las que no se ven se refiere a las eternas, las que vienen de parte de Dios. Amén. La parte de ver, se refiere a los sentidos, la mente. ¿Por qué no debemos mirar las cosas que se ven? Porque se refiere a los sentidos
y que están sujetas o sujetos a cambio. Amén. Y segunda de Corintios, un poquito más para abajo, capítulo 5, verso 7, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por fe andamos, ¿ve? Por fe andamos, como dije ahorita, y no por vista. Por fe se refiere, andamos por aquellas cosas que no se ven, las invisibles, las eternas, y no por vista. Y la Biblia dice, y lo hemos enseñado cuando estuvimos hablando acerca de la fe, el justo por la fe vivirá. El justo no vive o no anda o no camina, ¿verdad? Porque ahí dice no andamos, porque por fe andamos y no por vista, no andamos conforme a lo físico. Amén. Hasta cierto punto tenemos que decir que tiene que, se hace la pregunta de cuál campo opera Dios. Bueno, Dios opera de ese campo espiritual, de ese orden espiritual, donde la fe, ¿verdad?, opera mayormente. Satanás opera según el campo que se ve, el terrenal, Yes. el visible, lo temporal. Pero Dios opera según el campo espiritual, Aleluya. el que dura para siempre. Dios opera según el campo que no se ve, el campo espiritual, el campo invisible. El nacido de nuevo, tú y yo, nosotros pertenecemos al campo espiritual. Por lo tanto, debemos operar según ese campo espiritual. Porque de ese campo espiritual es que Dios nos habla. Cuando Adán y Eva, comiendo del fruto prohibido, desobedecen a Dios, sus ojos les son abiertos. Y se dan de cuenta que estaban desnudos, así dice Génesis, y se esconden. ¿Por qué se esconden? Una vez separados de Dios, dejan de depender de Él y ponen su confianza en ellos mismos. Y nosotros algunas veces hacemos lo mismo. Repito, ahora Adán y Eva dependen en el ver, en el oír, en el oler, el saborear y tocar. Y nosotros, o no nosotros, la mente no está llamada a trabajar por sí sola. No deje que la mente, tome su propio rumbo y te guíe. ¿Por qué? Porque la mente lo único que da es información relacionada con los 5 sentidos. Así que, cuidado con la mente. Mejor es renovar la mente en las cosas espirituales. Además, los que caminan según ellos mismos no pueden agradar a Dios, ni podrán, porque no caminan conforme a Dios y su confianza, como dije ahorita, está más en los sentidos que en el mismo Dios. Terminamos diciendo, no se debe de andar por lo que dicte la mente, sino por lo que dice Dios. Amén. En su palabra. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Amén.